Bienvenidos a Somos lo que somos, el programa que conduce el invitado. Y el invitado soy yo, Alex Álvarez. Somos lo que somos. Somos lo que somos, contigo caballero. Somos lo que hacemos, hacemos música para tu corazón. Somos lo que somos, momentito ahí, un grito y nada más. Somos lo que hacemos, eres el astral de la percusión. Ahora. Bueno, yo llegué a Tulum en el año 91, después de haberlo visitado también en los años 80, pero a vivir llegué en el año 91, después de ya haber terminado mi carrera como ingeniero civil y haber trabajado en la Ciudad de México por unos 3 años, ejerciendo como ingeniero estructurista en algún despacho. Simplemente mi intención era viajar a alguna ciudad en desarrollo como Cancún y bueno, la suerte no me llevó a Cancún, me trajo a Tulum a trabajar, y no me trajo a trabajar en ningún proyecto de ingeniería, sino en un camping que era de alguno de los primeros lugares que existían en aquel entonces en Tulum, el Camping Santa Fe, y decidí llegar a manejar el sitio como gerente, lo cual hice por un par de años, y al tercer año se me dio la oportunidad de abrir el espacio de actividades acuáticas que tenía ofreciendo los servicios de buceo. Sin embargo, yo ya tenía una certificación de buceo, porque en los últimos años de mi profesión, durante los años que hice la tesis, hice colateralmente un curso de buceo en la Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas, el cual pues nunca pensé que fuera una situación que yo fuera a llevar a cabo más adelante. Sin embargo, bueno, la vida me hizo en ese momento empezar algo que acabó siendo mi segunda profesión. Al estar terminando la tesis de mi profesión como ingeniero, ya estaba empezando otra profesión que a la postre sería mi segunda profesión, que hasta la fecha llevo ejerciendo aquí en Tulum. Para mí lo que significó mi cambio de vida de la Ciudad de México a Tulum fue pues una situación que tuve que tomar una decisión después de trabajar como ingeniero y decidir que la ciudad para mí es demasiado estresante, querer ir a un trabajo de ingeniero en la ciudad de Cancún, y que por azares del destino, en donde me llama el trabajo es Tulum, el Tulum de los 90. En el año 90 recibo una llamada de mi amigo Bob, que era el dueño del camping en Santa Fe, que era uno de los únicos sitios que trabajaban aquí. Me ofrece ayudarle con su lugar y trabajar en algo totalmente diferente, como operador de el camping, las cabañas. Ahí es cuando tienes que decidir reinventarte y aprovechar alguna. Para mí significó la posibilidad de independizarme de un trabajo rutinario a tener un trabajo en el que yo pudiera ser mi propio jefe y ser independiente. Así que pues fue todo un reto dedicarme a operar un restaurante que en aquel entonces pues era de los únicos que existían en la zona, en la playa, y su operación era algo completamente pues complicado,
dado pues no hay electricidad, los alimentos se tienen que guardar con hielo, diario hay que ir al pueblo, en sí la operación era muy, muy difícil. Sin embargo, como quiera, lo hicimos de una manera adecuada y al final de ese proyecto yo pude comenzar a trabajar en la tienda de buceo de este mismo camping de mi amigo Bob. En esta tienda fue donde trabajé en sociedad con Fernando y estuvimos durante 10 años trabajando básicamente lo que son las aguas abiertas, y fue cuando empezamos a ofrecer los cursos de PADI como instructores de PADI. Esa primera tienda de buceo que tuvimos en las Cabañas Santa Fe, entre Fernando Dávila y yo, era la primera operación de buceo que existía aquí en el centro de Tulum. Nosotros éramos la primera tienda que teníamos un centro de buceo en el cual podían certificarse los buzos de manera recreativa, y también podíamos ya tener un centro de llenado. Cuando me asocié, una de las intenciones era tener un compresor, tener las lanchas, y operábamos en aguas abiertas. Para mí fueron unos 5 años de operación en los que aprendí mucho como instructor de aguas abiertas, pero paulatinamente, y sobre todo desde que hice mi curso de instructor de aguas abiertas, al conocer a la gente del CEDAM, que eran los que en aquel entonces exploraban, fue la primera generación de exploradores que en esta área empezaron a hablar de los sistemas de ríos subterráneos. Me empezó a llamar la atención y al año siguiente yo me certifiqué con este mismo instructor, Mike Madden, en el buceo de cueva. Y poco a poco me fui interesando más y más. El buceo de cueva es algo que tú haces y lo que te da es una serie de herramientas. El curso de buceador de cueva lo que te da es una serie de herramientas para que tú bucees en medio ambientes techados y oscuros de una manera segura. Pero es solamente las herramientas para comenzar a ganar experiencia, y tienes que ganar la experiencia buceando, lo cual pues yo tuve oportunidad de hacer en esos años 90, y por ahí ya del año 2000 ya comencé con la intención de hacerme un instructor de cuevas, y también en los tiempos de temporada baja también empezábamos a dedicarnos a visitar cenotes vírgenes que se sabía que eran campo fértil para la exploración, y pues la exploración en ese entonces era algo que recién se había empezado a conocer en esta región. Lo que somos. Somos los que somos, porque con un caballero somos los que hacemos. Bueno, pues aquí es el sitio más cercano al cenote en donde el vehículo puede arribar. De hecho, pues aquí se va a quedar el vehículo y tendré que caminar 50 metros para llegar al cenote. Así es de que es como un área de campamento momentáneo para equiparse. A mí me gusta poner una alfombra para no ensuciar el equipo. Acá ya tengo listo la unidad de tanques, que al final de cuentas voy a cargar en mi espalda y caminaré ya una vez que tenga el equipo. De hecho, usamos el traje seco, y a muchos les llama la atención por qué usamos traje seco en esta zona tan calurosa. En realidad es porque el buceo de cueva, como es prolongado, ya digamos un buceo prolongado de cueva, o si estás en una instrucción por más de 2-3 horas en el agua, siempre requieres tener la temperatura adecuada. Y por otro lado también es el hecho de que pierdes menos, te deshidratas menos, porque
tu cuerpo no se enfría y no tienes que orinar tanto, entonces hay menos deshidratación. Entonces lo que voy a hacer es empezarme a equipar poco a poco y salir caminando una vez que ya estamos vestidos con el traje. Tienes una manguera extra que va a entrar por aquí, pisas y se infla. Una máscara extra, son marcadores direccionales y no direccionales, son carretes de seguridad, es mi compás y algunos broches extra que siempre son útiles. En este caso también voy a usar un Nemo que se ocupa para mapear las líneas de las cuevas. Es un aditamento más actual. Anteriormente lo que usábamos era el compás, ya que el proceso de exploración implica más que nada poner una línea y tienes que recopilar la información de esa línea, que es las distancias, los azimut y las profundidades. Normalmente lo vas a escribir. Si usas este tipo de compás, lo puedes escribir en tu tablilla de escritura y llegando a un lugar seco, en una oficina, bajas la información en un software y te proyecta el mapa. Fresco. Una vez en el agua se puede respirar nuevamente y relajar para probar todo el equipo nuevamente. Hasta aquí tuvimos la precaución de bajar. Es muy resbaloso el piso. Muy comúnmente lo más peligroso del buceo de cuevas se dice que es precisamente la entrada, porque te llegas a caer, es muy peligroso. Si tienes toda la técnica del buceo en sí, pues puede ser una práctica segura. Sin embargo, sí requiere de mucha preparación y técnica. Ok, una vez dentro del agua, lo importante es realizar el chequeo y la planeación del buceo.
Este tipo de buceo, que se llama espeleobuceo o buceo de cuevas, requiere de una gran trayectoria en entrenamiento, una gran experiencia. Obviamente requiere que el buceador haya tenido una experiencia previa en buceo recreativo de aguas abiertas y bastante experiencia con un manejo de agua suficiente para comenzar el entrenamiento de buceo de cuevas. En esta región actualmente se ha venido a hacer una meca del buceo de cuevas. Sin embargo, sí, muy importante que un buceador que pretenda entrar siempre tenga su preparación. Y fue hasta los años 2000 en que comencé a explorar y al mismo tiempo también tuve la oportunidad de aplicar para ser instructor de buceo de cueva. Lo que sucede que en estas áreas, cuando nos encontramos en el punto de tener tiempo para poder hacer los buceos que más nos gustan, pues es muy, y más en los años 90, demasiados sitios aún inexplorados, era muy atractivo para conocer. Y siempre habrá algún propietario que requiera saber qué tienen sus cenotes. Ellos ven por afuera, pero no saben lo que hay en la parte de abajo. Entonces, el proceso de exploración implica entrar en un lugar que nadie más ha entrado. Es un sitio virgen, entre comillas, y les explicaré por qué, entre comillas. Pero ese proceso implica no solamente entrar y salir, sino entrar poniendo una línea bien colocada y al mismo tiempo hacer lo que se llama el survey o el mapeo. Esto implica tomar las distancias de la línea y los ángulos que toma en cada amarre que tú haces. Esto, por un lado, es una línea que te permite salir seguramente de tu buceo, pero por otro lado lo vas a tomar como un registro en una libreta húmeda y lo vas a pasar a un software, el cual te va a poder permitir ver un mapa. En ese momento que tú estás aportando una información de los túneles y las distancias y hacia dónde va cada cueva, entonces puedes hablar de que estás haciendo exploración. En el caso de un área especial de Actunjú, estaré explorando con mis compañeros Franco y Beto y metimos a como casi 40 kilómetros de línea en el sistema Actunjú, y en el proceso tuvimos hallazgos de situaciones que nunca habíamos esperado. En este caso nos tocó encontrar algunas osamentas y el famoso hoyo negro, que fue uno de los hallazgos pues, que nos ha marcado en nuestra vida como buceadores y como exploradores, y lo cual nos ha mantenido en un proyecto de exploración incluso hasta nuestras fechas. Es un proyecto que se ha llevado, se ha pasado la información al Instituto Nacional de Antropología e Historia, el cual pues tuvo a bien darle la importancia y incluir a una serie de investigadores de todo el mundo y realizar un proyecto multidisciplinario, el cual pues ha arrojado mucha información acerca de la megafauna que existía en lo que hoy es el Caribe mexicano, y no solo eso, sino de los humanos que hemos encontrado. En este caso de Hoyo Negro encontramos a la niña que se llamó Naya, y de ella se tiene bastante información, pero es una de 10 seres humanos que se han encontrado en esta región de Tulum. Empezamos a explorar
algunos sistemas desde 2002, 2003. Participé con muchos proyectos locales, básicamente con México Cave Exploration Project, con SINDAC, que es la asociación que estudia el acuífero mexicano, el acuífero de Quintana Roo, y también con algunos otros compañeros hicimos una exploración en lo que le llamamos el PET, Proyecto Espeleológico Tulum, en un sistema que se llamó Actunju. Este sistema Actunju está localizado en el ejido Jacinto Pat, de una parcela de un ejidatario que tenía 5 cenotes. Él estaba interesado en que le diéramos la información, cuáles de ellos se podían conectar, y pues con mucho gusto lo hicimos. Convoqué a mis amigos Franco y Beto Nava a que me apoyaran en ese proyecto, e hicimos este proyecto del PET. De ahí comenzamos a explorar el sistema desde Actunju, y posteriormente un día pasó un tractor que abrió un camino hacia otro sistema que se llama Outland. Ese sistema había sido explorado por Mike Madden en el 92, pero él había llegado en burro, y nosotros estamos en el año 2007 yendo a un cenote, el cual el propietario nos dejó también entrar a explorar, y encontramos una línea de Mike, la cual tenía unos 600 metros, pero se regresó a sí misma. Sin embargo, vimos un pasaje lateral que no había sido explorado, y al día siguiente pues venimos a explorar ese pasaje. A mí me tocó llegar al frente del grupo, encontrarme con la oquedad, y no sabía qué hacer. Cuando volteo y veo a mis compañeros todavía ocupados en el survey, cuando ellos terminaron de estar concentrados en la línea, y les informo que aquí hay algo, es que todos nos quedamos sorprendidos de ver esta oquedad. Y como de ahí en adelante no había en dónde seguir anudando la línea, decidimos dejar a uno de los compañeros en referencia con su luz y dar la vuelta para ir viendo por dónde se iba este gran túnel. Y descubrimos que tenía 2 túneles más, y que era un diámetro como de unos 30 metros. En esa ocasión ya no bajamos porque no teníamos el aire adecuado. Teníamos Nitrox 32, el cual nos permite solamente bajar a 30 metros. Fue la semana siguiente que llegamos y pudimos bajar. Sin embargo, al día siguiente sí regresamos a visitar los túneles, el túnel suroeste, por el cual, no muy lejos, empezamos a encontrar unos huesos grandes que supimos que son del animal llamado gonfoterio. El gonfoterio es una especie de elefante que existía en estas regiones, en esa época. Es uno similar al mamut. Existe el mamut, el mastodonte y el gonfoterio. El gonfoterio es el más pequeño y es el cual habitaba en estas regiones. Entonces ya empezó a asombrarnos mucho el descubrimiento de grandes huesos de animales grandes, que se llama megafauna. Al momento de bajar en el hoyo negro, ya las semanas posteriores, empezamos a descubrir. Nosotros seguíamos pensando seguir poniendo línea y ver hacia dónde se continuaba el túnel, si había algún túnel. Sin embargo, no encontramos túnel. Lo que empezamos a encontrar fue animales, huesos de animales, y grandes, ¿no? O sea, fémures de 1 metro, pelvis de un gonfoterio del tamaño de esta mesa, y no lejos del gonfoterio, estamos viendo al gonfoterio, voltear y ver un cráneo humano. Fue la mayor sorpresa que pudimos tener. Todos nos quedamos asombrados de descubrir a un humano en esa profundidad y a esa distancia, lo cual sabemos que tuvo que ser algún humano antiguo, porque ya se había escuchado de algunos otros humanos que existían en algunas otras cuevas. Así es. Naya fue uno de los humanos que se han encontrado
los sistemas de Quintana Roo, del cual se tiene pues un estudio de lo más detallado y se ha sabido que ella tiene una edad de hace 12.900 años en que ella murió. Lo importante de este proyecto es que encontramos no solo a un humano, sino un contexto muy especial en donde el sitio en sí significó una trampa de muerte para la mayoría de los animales que cayeron ahí. Y Naya cayó junto a un gonfoterio que tenía otros 15.000 años atrás, cuando esta cueva estaba seca. Hace 12.900, 13.000 años la cueva se encontraba seca porque el nivel del mar había bajado y los humanos y los animales podían entrar por estos túneles. Sin embargo, en este en particular llegaban y caían en busca de agua y no podían salir porque la pared es una oquedad cóncava. Así que significó una trampa y después atrapó, cuando la era de hielo terminó, el nivel del mar empezó a subir y dejó atrapados a todos estos animales como en una cápsula del tiempo, perfectamente bien conservados, y de lo cual fue factible hacer dataciones muy precisas a sus osamentas debido al grado de conservación que tenían. Y pues para mí significó el inicio de mi preparación, digamos, dentro de la arqueología, dentro de la paleontología, en coordinación con el INAH. Siempre nos mantuvieron con una capacitación y digamos que en este proyecto en particular fuimos los ojos y los brazos de los científicos para llevarles la información desde lo profundo del cenote hasta una pantalla en donde un científico puede ver con toda claridad esta cueva, ya que lo que también hicimos desde un principio fue el registro fotográfico y hicimos fotomosaicos y lo que se llama la fotogrametría de toda la cueva. Toda la cueva nos ha tomado más de 10 años. Desde 2010 comenzó el proyecto con INAH y logramos tener a la fecha ya casi toda la cueva en 3 dimensiones, captada un poquito cada vez, un poquito en cada temporada, para lograr tener todo el piso, todas las paredes, todo el techo de la cueva en 3 dimensiones. Y gracias a la Universidad de California en San Diego, donde se tiene la base de datos, y pues obviamente el patrocinio de INAH y de muchas otras instituciones que en su momento National Geographic patrocinó aquel documental que hicimos que se llamó First Face of America, en donde pues incluso salió en Netflix por un par de años, lo proyectaron y se publicó internacionalmente este proyecto, el cual pues daba a luz el hecho de por dónde entraron las migraciones de los humanos en América, que se sabía que venían de Bering y se supo con mayor precisión acerca de los tiempos y se logró datar precisamente, y además se logró saber su herencia genética por el ADN que se pudo extraer, lo cual colocó al grupo de los nativos americanos junto con la cultura Clovis de Norteamérica y junto con los paleoamericanos que hemos descubierto en los cenotes en el mismo grupo genético. Somos lo que somos. Somos lo que somos, Montecorón caballero. Somos lo que hacemos, hacemos música para tu corazón. Somos lo que somos, momentito ahí, un grito y nada más. Somos lo que hacemos, eres el afán de la percusión. Ahora. Así es, somos lo que somos,
y nunca sabemos. Yo, como ingeniero, soy muy buen buzo.